Vamos a realizar el ejercicio 48 de la sección de repaso del capítulo 7, ya que se trata de una integral impropia en la que podemos utilizar más de los pasos, sobre todo los pasos en los que hay que dividir el intervalo original donde nos dicen que hagamos la integral. ¿Sí? Entonces, comencemos para resolver este ejercicio. Vamos a utilizar obviamente el método que yo les presento tiene unos 7 pasos que nos permite hacer las cosas de manera ordenada, ¿sí? Entonces, comencemos justamente por detallar la integral definida. Y ahora detallar significa buscar cada vez más información sobre el integrando, los límites de integración y el intervalo donde se debe realizar esta integral, ¿ya? Entonces, primero voy a utilizar un poquito de álgebra acá para tener más claro separado el integrando de el diferencial, ¿sí? Poquito nomás, nada más de álgebra, ya listo. Entonces aquí ya puedo ver esto, que todo lo que está atrapado entre el signo de la integral y el diferencial es el integrando, obviamente, como ya sabrán. Entonces miren, aquí yo tengo esto, que el integrando, llamémoslo f, el integrando es 1 sobre x al cuadrado menos 2x, ¿ya? Ahora, ¿qué significa detallar claramente? Significa al menos buscar dónde la función es continua y para eso necesitamos el dominio de la función, ¿ya? El dominio de la función en este caso no es tan difícil de encontrarlo porque si analicemos así rápidamente, esta es una función racional y nosotros sabemos que en las funciones racionales tenemos polinomios tanto en el numerador como el denominador, pero tenemos que evitar que los denominadores se hagan cero, ¿no es cierto? Entonces, busquemos en qué valores de x la función se hace cero para evitar esos valores, ¿ya? Entonces, aquí es bastante sencillo esto y obedece también, podría obedecer al conocimiento de precálculo. Entonces, aquí nosotros podemos decir que el integrando, el denominador del integrando se anula cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 2, ¿no es cierto? Entonces el dominio de esta función son todos los números reales excepto, quitándole, 0 y 2, ¿ya? Este es el dominio. Ahora, también de una vez, gracias a los conocimientos de continuidad de cálculo 1, nosotros decimos que esta función, el integrando f, ¿ya? Es continua en todo su dominio. Todo su dominio. ¿Ya? Esto quiere decir que la función es continua, ponemos en rojo, en todos los números reales excepto el 0 y el 2. ¿Ya? Entonces, solo en dos puntos, digamos algo así, del dominio, en dos valores de x, la función es discontinua. Eso es lo que podemos sacar de aquí. Entonces, pongamos aquí, la función f es discontinua, ¿no es cierto? Discontinua en 0 y en 2. En x igual a 0 y en x igual a 2. Entonces, ya tenemos información relevante, ¿no es cierto?, de esto de aquí, del integrando. Entonces, vamos a ver esto. El siguiente paso, 1b, detallemos los límites de integración. Aquí está, escribámoslo acá. El límite inferior es menos 1 y el límite superior es 1. Como sabemos, estos valores deben ser, la función debe ser continua, al menos también en los extremos. Y sabemos que sí, porque menos 1 y 1 están en el dominio de la función. Vean, esto sí está en el dominio de la función. ¿No es cierto? Estos dos de aquí. Entonces, aquí podría justamente venirse una idea rápida. Vean 1c. Como si está en el dominio de la función sí es continua ahí, ¿no es cierto? Aparte, si es continua ahí en estos valores en celeste. Entonces, yo puedo decir el paso 1c que el intervalo es cerrado desde menos 1 a 1. Es decir, puedo cerrar aquí, ¿ya? Pero esto es imposible trabajar. No podemos trabajar con este intervalo debido a que no estamos tomando en cuenta esta información que estoy marcándola en cuadro naranja. Miren, aquí nosotros estamos diciendo, por un lado, arriba, f es discontinuo en 0. ¿Ya? Particularmente este 0, ¿ya? Y estamos abajo diciendo que toda la integral se va a realizar desde menos 1 a 1. Problema. Entonces,
lo correcto es hacer esto de aquí. Tomar en cuenta la información de discontinuidad y decir, sí, puedo cerrar en -1, pero yo tengo una discontinuidad en 0 y debo dejar abierto, pero yo puedo continuar desde 0 abierto hasta 1. Entonces ya tenemos esta, clarificación tomando en cuenta la información de discontinuidad, ¿sí? Entonces la función es discontinua en 0. ¿Ya? Entonces, pero tenemos que evaluar esto de aquí. Tenemos que seguir evaluando eh, este integral. Hasta ahora no podemos concluir nada. Puede que el valor sí exista, es decir, la integral impropia sea convergente, o puede que el valor de la integral impropia sea divergente, ¿no es cierto? No exista. ¿Ya? Entonces, continuemos entonces realizando esto. Ya sabemos de esto de aquí. Miren, y justamente me adelanté porque eso es el paso 2. Miren, el paso 2 es verificar dónde el integrando no es continuo. Ya sabíamos, en 0 y en 2. Pero el 2 no está presente en el intervalo entre -1 y 1. Pero sí está el 0, lo que habíamos dicho. Si es que el integrando siempre es continuo, entonces se trata de un integral normal, digamos algo así, en términos de la definición original 5.2, es una integral definida simple, y puedo resolverlo como hemos estado haciendo hasta ahora, hasta esta sección 7.8. Ya, pero este no es el caso, porque sí hay discontinuidad. Y aquí, miren lo que dice, en cada valor de x donde haya discontinuidad tenemos que dividir el intervalo, y eso es justamente lo que hicimos. Nosotros sabemos, noten esto, que la función completa, en su dominio completo, es discontinua en 0 y en 2, pero, ¿ya? Pero el número 2 no está en el intervalo de interés, es mayor al límite al límite de integración superior, ¿no es cierto? Es mayor, por tanto está fuera del alcance. Entonces al 2 no le paro bola mucho, ¿no es cierto? Este 2 nada. Sino yo me concentro en el número 0, porque el número 0 sí está dentro de los límites de integración, es decir, dentro del intervalo en donde estamos trabajando la función. Entonces, como tengo solo una discontinuidad, ¿no es cierto? Entonces tuve que dividir en 2, ¿ya? ¿No es cierto? El 0. Y cada subintervalo, en efecto, vean el paso 2C, acá, miren, los intervalos, los subintervalos que me quedan solo deben tener un lado abierto. Miren, el primero, llamémosle 1 romano, miren este primer intervalo, subintervalo, tiene abierto a la derecha, y el segundo subintervalo romano tiene abierto a la izquierda, justamente por la discontinuidad. ¿Ven? Entonces, justamente esos son los pasos, dividen. Si el 2 hubiese estado ahí presente, por ejemplo, digamos que B, el límite superior B no era 1, sino era 3, entonces hubiésemos también tenido que dividir en ese número 2, crear estos intervalos de aquí y respetar. Todos los subintervalos deben tener solo uno de los lados extremos abiertos. ¿Ya? Acuérdense de esto. Entonces, ya tenemos esto, voy a bajar un poquito y después vamos a plantear las integrales. Vamos a plantear la integral impropia utilizando las propiedades de aditividad, es decir, ponemos aquí paso 3, ponemos aquí en color negro para distinguir, sería así. Verán, mi integral original, y voy a copiar solo, decir que aquí está f es 1 sobre x al cuadrado menos x, porque quiero que vean algo aquí. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si bien la integral es desde -1 hasta 1, nosotros por esa discontinuidad debemos plantear las cosas y decir que va a ser desde -1 hasta 0, f de x d de x, más propiedad de aditividad, ¿no es cierto? Desde 0 hasta 1 positivo, hasta acá, f de x de x, el mismo integrando. El integrando no cambia. Recuerden en la propiedad de aditividad. ¿Ya? Nada más. Esto es el paso 3. Plantear. Hemos dividido en dos integrales. ¿Ya? Pero como cada integral de la derecha de esta ecuación en color negro, ¿no es cierto? Tiene un intervalo abierto porque hay discontinuidad en 0. Entonces nosotros tenemos que introducir nuevas variables auxiliares. Y miren, paso 4, introducir variables auxiliares, una por cada extremo de discontinuidad. Es decir, vamos a hacer esto. ¿Verdad? Pensemos en la primera, ¿ya? En la primera, que tiene el primer intervalo,
aquí se da la discontinuidad, aquí se da lo que no está cerrado. Vean esta parte de acá. Entonces yo tengo que introducir una variable, llamémosle t, ¿ya? Variable t. Y para la segunda, hagámosle en color celeste, la discontinuidad se da en el límite inferior, ¿ya? Llamémosle aquí una nueva variable z, ¿ya? ¿Por qué tengo que introducir variables diferentes? Porque recuerden del apartado de teoría, los límites, cuando tenemos discontinuidades en números finitos, ¿no es cierto? En este caso el cero, los límites son laterales. Entonces no es lo mismo que haya discontinuidad a la izquierda que a la derecha. ¿Ven? Entonces por eso necesitamos variables diferentes. T, en este caso ya vamos a ver, se mueve para la derecha y Z se va a mover para la izquierda. Entonces no es lo mismo, obviamente, ¿no es cierto? Por eso necesitamos por cada extremo abierto, porque hay discontinuidad, por cada extremo abierto, necesitamos introducir una nueva variable. ¿Ya? Aquí está, por cada uno. Listo, ya tenemos esto. Y ahora sí voy al paso 5. Reescribir las integrales con la ayuda de límites e integrales definidas, porque ahorita ya tenemos integrales impropias, ¿no es cierto? Manejables, son del tipo 2 según Stuart, ¿no es cierto? Entonces aquí nos va a quedar aquí. Paso 5. Paso 5, la integral original, esta de aquí, voy a poner el f de x porque el interés es escribir más que nada, me va a quedar así. Esta primera, hagámosla en verde. ¿Ya? Esta de aquí, hagámosla en verde, me debe quedar así. ¿Ya? Límite de la nueva variable t que tiene que acercarse a donde está la discontinuidad, 0. ¿Ya? ¿Qué se hace aquí? Se reemplaza el límite donde se da la discontinuidad, en este caso el superior, t, ¿sí ven? Entonces va desde menos 1 hasta t de la función f de x, t de x, ¿no es cierto? Esto de acá. Entonces miren, esto es lo que me queda la primera. Esta es la primera. La primera integral impropia, ¿ya? Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Más, vamos con la segunda integral impropia. Será el límite. A ver, voy a cambiar, justamente quiero que se note, voy a cambiar. Aquí también va a haber un límite, ¿ya? Pero aquí ya no juega papel T, sino aquí entra Z. Y Z también va a ir al cero donde hay discontinuidad. También va a pasar eso, ¿ya? ¿De qué? Y aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Va a ser desde Z, porque Z viene a reemplazar al límite donde hay discontinuidad, hasta 1. Y aquí sería el mismo integrando d de x. ¿Ya? Entonces, recuerden esto de aquí. Miren, esto es lo que nos hemos creado aquí. Entonces, en este ejemplo, por eso también lo había elegido, miren lo que tenemos. Tenemos una integral impropia en donde hay una discontinuidad, piénsenlo, interna en el intervalo, interna. Eso nos mueve a dividir el subintervalo justo donde hay la discontinuidad, ¿ya? Y donde hay la discontinuidad, subo, queda abierto. Nos crea dos subintervalos, pero estos dos subintervalos quedan abiertos, respectivamente a la derecha y a la izquierda, ¿no es cierto? Vean esto de acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Hay discontinuidad. Sí hay discontinuidad, pero yo puedo dividir por la propiedad de aditividad del paso 3, que decimos ahora, ¿no es cierto? Puedo dividir esto, pero yo no me olvido de que las dos integrales de la derecha de esa ecuación 3 de aquí son integrales impropias, pues voy a tratarles como una integral definida más un límite. Ya. Ahora, aquí viene algo muy, muy, muy importante. El sentido del límite. Aquí la pregunta es esta. T se acerca a 0. Sí, pero ¿por dónde se debe acercar? Miren acá el intervalo 1. Miren, T debe acercarse a 0 por la izquierda. Vean acá arriba, ¿no es cierto? Mientras que Z, pongámoslo así, Z debe acercarse a 0 por la derecha. En sí el esquema sería para acá. Z tiene que moverse así. ¿Sí ven? Entonces, si hay una diferencia. Si hay una diferencia, y voy a agregar esto de manera clara. T se acerca por la izquierda a 0, ¿ya? Y
z se acerca por la derecha al 0. Entonces, vamos a ver, conocimientos de cálculo 1. Recuerden, un límite no es igual. Yo no quiero hacer que t sea igual a 0. No, quiero aproximarme, ¿ya? Pero, ¿qué más? Cuando son los límites son, ¿cómo es? Son laterales, y en este caso, cuando t está a la izquierda de 0, quiere decir de que t es negativo. ¿Ven? Ya, ahora vamos con z. Z tiene que acercarse por la derecha, entonces z tiene que ser mayor a 0. Y como es un límite, z tampoco tiene que ser igual a 0. Recuerden, los límites no es igualar la variable al número que me está diciendo, sino es aproximar. ¿Ya? Entonces noten, aquí está más claro. ¿Por qué necesitamos variables diferentes que van al mismo número? Por el sentido de la integral, perdón, del límite. Miren, mientras t se acerca por la izquierda, significa esto, t no es 0, pero t es menor a 0. Z no es 0, pero z es mayor a 0 en el otro caso. Entonces, si yo elijo la misma variable, me voy a contradecir. Si yo no hubiera elegido aquí z, hubiera dicho, es la misma t, no importa, ya, algo así. Yo hubiese tenido en esta segunda parte, hubiese tenido que t es mayor a 0. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una contradicción. O bien t es menor a 0 o t es mayor a 0. ¿Ya? Entonces, acuérdense, si ustedes dividen integrales impropias en dos o más, por cada extremo abierto deben introducir una nueva variable. No es lo mismo t que z en este ejemplo. ¿Ya? Entonces, toda esta cuestión es planteamiento hasta aquí. ¿Sí ven? Todo esto es planteamiento. ¿Ya? Entonces, si ven, los 5 primeros pasos son planteamiento, porque ya sabemos qué tenemos que hacer. Miren lo que tenemos que hacer. Vamos con la integral 1. Voy a subrayar. Esta integral de aquí le habíamos llamado integral 1 en verde. Y toda esta de acá le habíamos llamado integral 2. Obviamente, tanto 1 como 2 son integrales impropias. Entonces, vamos poco a poco. La integral 1 romano se debe resolver en dos etapas. Vean el paso 6 y después el paso 7. Primero, 1 normal, es resolver, encontrar el valor de la integral definida y después es encontrar el valor del límite. Eso tenemos que hacer con integral 1 romano. Y lo mismo prácticamente tenemos que hacer con otros límites y con otros tanto de integración como el límite auxiliar. Tenemos que hacer eso. En integral 2 romano tenemos que resolver esta integral definida y después tenemos que hacer el límite cuando z tiende a 0 por la derecha. Entonces, digamos que tenemos que hacer 4 cosas aquí. ¿Ya? Afortunadamente, miren esto, como f es la misma, ¿ya? Y si yo quiero utilizar para resolver las integrales en verde y celeste, yo puedo utilizar el método básico, es decir, encuentro una antiderivada y utilizo el teorema de fundamental, me basta encontrar una antiderivada de f minúscula, del integrando que conozco, que está arriba, de hecho. ¿Ya? Entonces, hagamos esto de aquí, hagamos el paso, hagamos esto. ¿Verdad? Busquemos primero, llamémosle paso cero. Paso cero. Busquemos una antiderivada porque nos va a servir en ambos casos. Busquemos la antiderivada. Y voy a copiar ahora sí. La función es esta. X al cuadrado menos 2x, me parece, de dx. ¿Ya? Esta es la función. Entonces, ¿cómo puedo resolver esto? Miren, noten algo. Esta es una integral indefinida. ¿Por qué? Porque estoy buscando la antiderivada. La antiderivada. Eso es lo que estoy buscando. Porque si encuentro la antiderivada, ya me sirve para resolver las integrales definidas en verde y celeste. ¿Ya? Entonces hagamos así con un poquito de diferenciación bastante. ¿Ya? Porque voy a resolver, recuerden, el paso 6. ¿Ya? Entonces vamos a ver esto. Entonces aquí voy a hacer un poquito de álgebra para que quiero que noten esto. Miren, perdón, voy a factorizar el denominador. X es a x menos 2.
Nada más. ¿Ya? Ahora, vean este ejercicio. Este ejercicio se puede resolver con fracciones parciales. Fracciones parciales. Prácticamente de manera directa. Porque, y voy a anotarlo acá. Acá al lado pongamos. Porque el integrando es una función racional, ¿no es cierto? Es racional propia, aquí, que ya le hemos hecho la factorización de su denominador, ¿no es cierto? Y como es fracción propia, función racional propia, puedo aplicar directamente el método de fracciones parciales. Solo me basta observar cómo son sus factores del denominador. Miren, el primer factor es lineal de potencia 1, ¿no es cierto? ¿Ya? Miren, el otro factor también es lineal de potencia 1. Entonces, ¿recuerdan eso? Que si yo tengo factores lineales, me aportan fracciones parciales de este tipo, donde el numerador es solo una constante, y me queda la forma lineal, ¿no es cierto? Más, puedo poner esto, del segundo, una segunda constante, x menos 2. ¿Por qué el factor en rojo solo me ofrece 1 y el factor en azul también solo me ofrece 1? Porque recordarán, la potencia nos dice cuántas fracciones parciales nos van a dar. Y en este caso, como es la potencia es 1, solo nos da 1. Entonces, miren, aquí está. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero integrar o antiderivar, ¿no es cierto? Esta función 1 sobre x, esta de aquí, 1 sobre x por x menos 2, a mí me da lo mismo que antiderivar esta de acá, la expansión. Entonces aquí ya me queda esto de aquí, a 1 sobre x más a 2 sobre x menos 2 d de x. Y por propiedades de linealidad recordarán esto, nos queda 1 sobre x más a 2, 1 sobre x menos 2 d de x. Aquí me estoy olvidando acá el diferencial, casi me olvido, d de x. Listo. Entonces ya tengo, si ven, este es el método de fracciones parciales. Lo más complicado aquí es encontrar las constantes, porque estas son las que desconozco. A1 y A2 son dos números reales constantes, pero desconocidos, que se pueden encontrar a la ayuda de esta ecuación de aquí, solo esta parte de aquí. Con esto ya pueden encontrar, como habíamos visto en clase y en el contenido de la sección respectiva 7.4 de fracciones parciales, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, miren, como el objetivo de este ejercicio es resolver integrales impropias, no es concentrarnos tanto en las fracciones parciales, yo desearía que ustedes, como extra, y que se entrenen un poquito, me muestren que el resultado es esto de aquí. ¿Ya? Que se puede, como les había dicho, resolver resolviendo estas antiderivadas elementales. Aquí creo y sugiero que hagan sustitución simple con esto de acá y pueden encontrar esto, más una constante c. ¿Ya? Además, aquí, para que ustedes le comprueben cuando resuelvan, desearía que lo hagan en verdad, van a descubrir que A1 es menos un medio y de que A2 es igual a un medio. ¿Ya? Y con eso van a tener esta forma de aquí. Entonces, esta es la antiderivada que estoy buscando. ¿Ya? Recuerden por qué resolví esto. Porque regresando al problema de las integrales impropias. ¿Por qué? Porque yo tengo que primero, por cada integral impropia, romano 1 y romano 2, tengo que resolver primero la integral definida, la de verde y la de celeste, ¿no es cierto? Y después, una vez que resolvía eso, voy a buscar el límite. Pero para resolver esas integrales definidas necesito la antiderivada y que justo ya la encontré y es esta en naranja. Y también por sencillez, como el teorema fundamental de cálculo funciona con cualquier antiderivada, yo voy a decir que C sea cero para que sea más sencillo. ¿Ya? Entonces, voy a hacer esto de acá. Ya tengo la antiderivada de f, ¿no es cierto? Entonces vamos a resolver la primera romano, vamos a resolver la integral definida de aquí, sobre x al cuadrado menos 2 de x.
d de x, tiene que ser igual a menos un medio, ¿no es cierto?, del logaritmo del valor absoluto de x más un medio del logaritmo de x menos un medio en valor absoluto, ¿no es cierto? Ojo, desde menos 1 hasta t. Ya. Entonces el resultado aquí es evidente, no es tan difícil de demostrar esto, es solo reemplazar. Escribamos aquí por el teorema fundamental de cálculo parte 2, nos quedaría, vamos con el límite superior, valor absoluto de t, ¿sí? Más un medio del logaritmo del valor absoluto de t menos 2, ¿no es cierto? Ya, este es solo el primero, este es con el límite superior, en efecto, y de aquí viene menos un medio del logaritmo de menos 1, hasta aquí, más un medio del logaritmo de valor absoluto de menos 1, menos 2, valor absoluto, y cierro aquí. Ya, verán. Entonces, tratemos de hacer un poquito de álgebra aquí. Me parece que esto es positivo, en efecto, ¿no es cierto? Tratemos de hacer un poquito de álgebra. Comencemos por este de aquí, este primero de aquí. Estoy subrayándole primerito acá. Verán, yo puedo hacer bastantes cosas aquí. Yo puedo hacer, por ejemplo, un medio, factor común, me queda menos logaritmo del valor absoluto de t más logaritmo de t menos 2, ¿no es cierto? En valor absoluto, claramente. Después, aquí vamos a hacer un poco de álgebra, porque miren, la parte que estoy subrayándole en rojo ya es constante. Si ven, la parte de acá es una función de t. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el límite superior es la nueva variable auxiliar t. Es como habíamos dicho en la teoría, ¿no es cierto? Entonces miren esto, la parte constante. Ahora, miren el rol del valor absoluto. Si no hubiese trabajado con la antiderivada del logaritmo con valor absoluto, aquí hubiese dado un primer error, que es bastante evidente. Pero el valor absoluto transforma esto en 1 y el logaritmo de 1 es 0. Entonces esta partecita de acá se hace toda 0. Miren acá, también el valor absoluto hace que esto, miren, todos estos números es menos 3, pero el valor absoluto hace que esto sea 3. Entonces aquí en la parte, digamos, esta de la derecha me quedaría menos, este menos ya no va, ¿se acuerdan? Sino aquí estaría el más, sería menos un medio de logaritmo de 3. ¿Ya? Si ven, el valor absoluto es importante. Aquí también es importante el valor absoluto, porque noten esto, verán, lo que habíamos dicho, miren, t, la variable t, en el límite tiene que ser negativa. Entonces, si yo no utilizo la antiderivada, si yo no lo utilizo la antiderivada de ese logaritmo con valor absoluto, aquí hay muchos problemas y acá también hay problemas. ¿Ya? Pero nosotros tenemos hasta aquí y hemos resuelto bastante. Hemos resuelto bastante esto de aquí. Y un poquito más, aquí apliquemos un poquito más de álgebra. Recuerden las propiedades del álgebra de los logaritmos. Nos dice que yo puedo compactar todo esto adecuadamente como una división interna. Ahí está. Ya. Entonces tenemos esto, menos un medio, logaritmo de 3. Miren, no está difícil, sino es un poquito largo y sí necesitamos bastantes conocimientos y respetar bastante los detalles. Entonces, finalmente voy a escribir aquí, este sería de la primera integral romano, este es el primer paso, resolver la integral definida, ¿no es cierto? Y lo hemos logrado, voy a ponerlo en verde acá. La integral impropia, no, indefinida, perdón, porque t ya tiene que ser, no tiene que ser 0, tiene que ser menor a 0. Entonces esta integral ya es así, nos ha quedado así. Después del álgebra, después de los reemplazos, teorema fundamental y cosas así, nos ha quedado así, un medio del logaritmo de t menos 2 sobre t, en valor absoluto, no se olviden, menos un medio de logaritmo de 3. Luego, por supuesto, tenemos que
hacer el siguiente paso, que es obtener el límite, ¿no es cierto? Entonces, copiémonos de esto aquí, ¿sí? Entonces, el límite, en este ejemplo, en esta parte, mejor dicho, sería con la nueva variable t auxiliar que tienda a cero por la, déjenme ver, por la izquierda, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que evaluar aquí? Pongámoslo esto, pongamos entre corchetes. Sería, para replicar todo y que quede bien entendido, nos quedaría x al cuadrado menos 2x, ¿ya? D de x, ¿no es cierto? Esta es la representación que teníamos de la integral impropia. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Reemplacemos pues lo que hemos encontrado de la integral definida que está en verde. Vamos de el límite de t tiende a 0 por la izquierda de un medio del logaritmo natural, obviamente, del valor absoluto de t menos 2 sobre t, en esa forma compacta, menos un medio del logaritmo de 3, ¿no es cierto? Y voy a utilizar los corchetes para identificar bien. Miren aquí, ¿sí? Entonces, este es el siguiente paso. El siguiente paso es justamente el límite. Es lo que está a la parte derecha de esta ecuación. Esto es lo que tenemos que ahora que resolver. Y recordemos cálculo 1. Cálculo 1 y las propiedades del límite, porque prácticamente es eso, ¿ya? Miren, aquí hay una resta y también el límite obedece esa propiedad de linealidad y podríamos hacer esto. Y de una vez, miren esto. Aparte, continuemos aquí, nos queda el límite de t tiende a 0 por la izquierda de, vamos con colores, un medio del logaritmo de t menos 2 sobre t y menos, utilicemos esto, otros colores para que sea más entendible, el mismo límite, ¿no es cierto? Pero adentro nos quedaría un medio del logaritmo de 3. Entonces, veamos esto. Así nos queda, ¿no es cierto? Sigamos con el cálculo 1. Cálculo 1 nos dice que el límite de una constante, que esto, la segunda parte, digamos así, es un medio del logaritmo natural de 3. ¿Sí? Entonces vamos a la otra parte que aún nos queda, y es justamente esta parte la que depende de t. Miren, aquí está presente t, ya no está solo presente en el numerador, está en el denominador, y aparte está atrapado, digamos, entre comillas, por un logaritmo natural. Entonces, fíjense esto, igual de todas formas esto se puede resolver con técnicas un poquito más formales de cálculo 1, pero hagamos aquí un análisis un poco rápido, ¿sí? Pero que lleva al resultado correcto. Miren esto de acá. Eh, el logaritmo, adentro tenemos un valor absoluto, pero podemos reflexionar de todas formas. Lo que nosotros queremos hacer es que t tienda hacia 0, pero obviamente no va a ser 0, ¿ya? Está prohibido que sea exactamente 0. Y aparte sabemos que como tiende por la izquierda, ¿no es cierto? Tiende por la izquierda, t tiene que ser negativo, ¿ya? Pero de todas formas se va a hacer cada vez más pequeño llegando a 0. Entonces verán, miren, si nosotros analizamos esto, digamos que podemos analizar el interior, podemos analizar el interior del logaritmo y del valor absoluto, ya que estas dos funciones son continuas, ¿no es cierto? Entonces es posible analizarlo así. Ya, veamos el interior. El interior nos está diciendo de que cuando t tiende a 0, se hace cada vez más pequeño, se acerca a 0, se anula, el numerador tiende a menos 2 y el denominador tiende a 0. Entonces, si bien los dos cambian, no se produce una forma indeterminada. ¿Ya? Es decir, no tenemos arriba o abajo al mismo tiempo 0 sobre 0 o tenemos infinito sobre infinito. Entonces, quien predomina es t. Entonces, el límite de esto de aquí, cuando t tiende a 0, obviamente, va a dar una división para 0 y eso significa que vamos a tener un valor, digamos, cada vez más grande de lo que está acá internamente. Pongamos en este color de aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Debería ser en efecto positivo y el valor absoluto lo va a ser positivo y el logaritmo como es una función creciente, ¿no es cierto? Entonces, a valores más grandes de su argumento
el logaritmo se hace cada vez más grande. Por lo tanto, el límite crece infinitamente. Eso es lo que estamos eh, concluyendo después de este razonamiento. Ya no importa esta otra parte menos algo finito. Recuerden, si al infinito le restan algo o le suman algo finito, no cambia. Entonces, esto de aquí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el límite no existe finito. ¿No es cierto? No existe finito. Entonces, nosotros podemos decir que esta integral impropia, desde -1 hasta 0 de la función 1 sobre x al cuadrado menos 2x d de x, como su límite no existe finito, quiere decir que diverge. ¿Ya? Diverge. Hasta aquí. Finito. ¿Ya? Ahora, verán lo que hemos descubierto aquí. ¿Ya? Regresemos a un poco más arriba. ¿Ya? Miren, aquí está. Este sería el paso 5. Voy a remarcarlo un poquito en celeste, aquí haciendo un círculo. Miren, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Dividimos en dos partes, ¿no es cierto? En dos integrales impropias a esto de aquí. Miren el paso 3 también. Ahora, ¿qué es lo que descubrimos? Acabamos de descubrir que la primera, de -1 a 0, diverge. Es decir, el límite no existe. Entonces, aquí viene una consideración que es clave. Así esta de aquí, supongamos que esta de aquí, la segunda, la 2 romana, supongamos que esta converge, ¿no es cierto? Converge. ¿Qué quiere decir esto? Si converge, quiere decir que su valor es finito. Entonces, cuando a ese más infinito de la primera le sumamos algo finito, de todas formas el resultado es infinito. Entonces, si suponemos que converge la segunda, no es necesario resolver, ¿ya? Entonces, si suponemos que converge, como la primera diverge, entonces todo, vamos aquí, todo diverge, ¿ya? Ahora, vamos al otro caso. ¿Qué pasa si esta segunda, en vez de converger, es lo contrario? Diverge. ¿Qué quiere decir? Que el límite, que el valor no existe. Tampoco. Entonces, noten, si la primera diverge, no importa si la segunda converge o diverge, siempre va a diverger completamente. Entonces, este es un resultado de toda la definición de cualquiera de las dos definiciones, o mejor dicho, de las definiciones de integrales impropias de tipo 1 o de tipo 2. ¿Ya? Entonces, yo puedo recordar eso justamente para finalizar correctamente y completamente el ejercicio. Nosotros vamos a decir, como la primera parte diverge, entonces toda la integral diverge. Es decir, este límite integral impropia no existe. Este límite no existe.